proceso inmunitario, ¿no? Aquí tenemos a la respuesta inmunitaria innata, ¿no? Que constituiría la tercera línea defensiva, ¿no? Al no poder ser eliminado por las otras los otros tipos de respuesta inmunitaria. ¿Qué es la diferencia, no? Una respuesta inmunitaria innata de una respuesta inmunitaria adaptativa, ¿no? La adaptativa es específica frente a un antígeno. El ingreso de un antígeno al organismo selecciona, ¿no?, un clon de linfocitos específicos, provocando su diferenciación, ya sea en células efectoras o células de memoria, ¿no? Tenemos células que participan acá, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T tienen la funcionalidad de ser células efectoras, ya sea reclutando más células fagocíticas o ya sea cumpliendo la función, ¿no?, a nivel de las células B, generando que se produzca mayor cantidad de anticuerpos. Y las células B que generan que generan anticuerpos tienen la función, ¿no?, de crear células de memoria. Es especializada en el sistema inmunitario adaptativo. El sistema inmunitario responde de manera distinta según el antígeno que lo estimule. Crea memoria. La exposición de un antígeno al sistema inmunitario aumenta su capacidad de responder a exposiciones posteriores. Tiene la capacidad de discriminar entre lo propio y lo extraño. La ausencia de respuesta inflamatoria contra lo propio se lo conoce como tolerancia inmunitaria. Es decir, que se generan anticuerpos, ¿no?, gracias a un tipo de microorganismo, pero estos anticuerpos solo tienen la capacidad, ¿no?, de reaccionar a los antígenos que los han generado, más no de actuar contra nuestras mismas propias o con nuestras propias células, ¿no? Este mecanismo de tolerancia inmunitaria va a ser regulado por un mecanismo de apoptosis. Tiene la capacidad de autolimitación en respuesta. Una vez que cumplen los linfocitos su función, mueren por apoptosis o se diferencian en células de memoria. Vemos aquí todos los tipos de linfocitos, ¿no?, que participan en la respuesta inmunitaria innata. Los linfocitos B y los linfocitos T. De aquí para mencionarles es que estos linfocitos van a ser estimulados, ¿no?, por la célula madre hematopoyética, que es la responsable de que se generen linfocitos. Eso es en la vida adulta. En caso de niños, los linfocitos son estimulados a nivel, o van a ser creados, o van a tener origen a nivel del vaso y del hígado. Los linfocitos B tienen la función, es decir, es más, son las únicas células que crean anticuerpos, ¿no? A diferencia de los linfocitos T, que tienen funciones efectoras, ¿no? Pueden ser linfocitos T cooperadores, es decir, CD4, o pueden ser linfocitos T citotóxicos, es decir, linfocitos CD8. ¿Ya? Y también pueden ser linfocitos T reguladores. Las funciones de los linfocitos B, ya les mencioné, uno de ellos es crear anticuerpos, y a través de esos anticuerpos, ¿no?, que se crean, que se exponen en su superficie, o que pueden estar circulando a nivel de las células plasmáticas, a nivel plasmático, o a nivel de las secciones, por ejemplo, ¿no?, es neutralizar al microorganismo, fagocitar al microorganismo a través de un fagocito, ¿no?, o activar algunas proteínas, ¿no?, o algunas proteínas del complemento. El linfocito T cooperador, sin embargo, ¿no?, tiene como función efectora, si es que es linfocito T cooperador, ¿no?, activar macrófagos, producir células inflamatorias, ¿no?, y activar a través del linfocito, de esta unión linfocito T y el microorganismo, ¿no?, que se generen más clones o que se proliferen más linfocitos B, ¿no?, y estos linfocitos B puedan generar sus respectivos anticuerpos. Los linfocitos T, también conocidos como citotóxicos, tienen la función, ¿no?, de crear muerte a la célula infectada. Pero si nos damos cuenta, ¿no?, la reacción antígeno-anticuerpo, cuando hablamos de un linfocito T y un microorganismo, no es similar, ¿no?, a lo que se produce en un linfocito B. El linfocito T, sea independientemente, ¿no?, CD4, por ejemplo, ¿no?,
lo hace a través de una célula presentadora de antígenos. Una célula presentadora de antígenos que puede ser macrófagos, que puede ser células dendríticas, que puede ser entre otras células presentadoras de antígenos que van a exponer en su superficie a un complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad está unido a un componente antigénico. ¿Y cómo se une un componente antigénico? ¿No? Sería la pregunta que ustedes se harían, ¿no? Estas células presentadoras de antígeno tienen la capacidad de fagocitar, ¿no?, al microorganismo, pero el microorganismo no se elimina, ¿no?, por su totalidad, ¿no? Este microorganismo se fragmenta en diferentes componentes antigénicos y posteriormente, fragmentado en el interior de la célula, ¿no?, de esta célula, se van a combinar con un complejo mayor de histocompatibilidad que suele ser sintetizado por el retículo endoplasmático de la célula. Una vez que se combina, se expone a la parte externa, ¿no?, de la célula, ¿no?, presentadora ya de antígenos, para poder ser reconocida por los linfocitos de CD4 cuando la célula presentadora de antígeno es tipo 2, y cuando la célula presentadora de antígeno, cuando el complejo mayor de histocompatibilidad es tipo 2, pero cuando el complejo mayor de histocompatibilidad es tipo 1, se une a los linfocitos T, CD8, también conocidos como citotóxicos. ¿Ya? ¿Qué conceptos básicos debemos tener cuando hablamos de inmunología? ¿Qué cosa es antígeno? Antígeno es una sustancia que reacciona con un anticuerpo. Inmunógeno es un antígeno que induce a una respuesta inmunitaria, ¿no? Por ende, sobreentendemos de que no todo antígeno va a ser inmunógeno, ¿no? Para que sea inmunógeno, estos son todos los fenómenos, ¿no?, que se dan durante un proceso o una reacción inflamatoria, ¿no? Entonces, no todo antígeno va a generar esa respuesta inmunitaria. Aptenos son moléculas pequeñas que se vuelven inmunógenas solo cuando se unen a una proteína transportadora. Y anticuerpos son proteínas circulantes que se producen en vertebrados en respuesta de antígenos. Recordemos que los anticuerpos solo son producidos por los linfocitos tipo B. Bueno, dentro de la inmunidad adaptativa tenemos dos tipos de inmunidad. Aquella inmunidad mediada, ¿no?, por células, y aquella inmunidad mediada por anticuerpos, que ya la expusimos hace un momento. La inmunidad mediada por anticuerpos es conocido como humoral y la inmunidad mediada por células conocida como celular. Humoral, anticuerpos, los cuales están presentes en la sangre y las secreciones en las mucosas, responsables del reconocimiento específico y la eliminación del antígeno por diversos mecanismos efectores. El principal mecanismo, ¿no?, de defensa contra microbios extracelulares y sus toxinas, ¿no? La celular, que es la mediada por los linfocitos T, sea citotóxico, sea colaborador, ¿no?, y sus citocinas es defensa importante contra microbios intracelulares, ¿no? En esta imagen vemos los dos tipos de respuesta inmunitaria adaptativa, la humoral y la celular, ¿no? La humoral, que es mediada por los microorganismos, ¿no?, la cual va a ser reconocido por el anticuerpo que está pegado o unido al linfocito B, o por los anticuerpos que están a nivel plasmático o en las secreciones, ¿no?, que también reconoce a una estructura del microorganismo, ¿no? A la finalidad, su función es bloquear las infecciones, neutralizar la actividad del microorganismo, evitar que ingresen a células B o evitar que ingresen a otros componentes celulares del organismo, ¿no? Esto elimina, ¿no?, a través de este mecanismo de inmunidad humoral, ¿no?, van a eliminar a los microorganismos extracelulares, es decir, aquellos que no ingresan a las células. Tenemos otro tipo de respuesta inmunitaria, que es la inmunidad mediada por células. Pueden ser células T citotóxicas o células T helper o células T citotóxicas para que se produzca, ¿no?, esta respuesta inmunitaria, ¿no? Los microorganismos tienen que estar en el interior de una célula, ¿no? A través de las células T, a través, por ejemplo, de células, están en el interior de células de macrófagos, ¿no?,
ya que estos microorganismos han sido fagocitados, o algunos microorganismos tienen la capacidad también, ¿no?, de ingresar o de dirigirse, ¿no?, para empezar su replicación directamente al interior de las células. Por ejemplo, un micoplasma tiene la capacidad de reproducirse a nivel intracelular, ¿no? Virus también, ¿no?, que van directamente al interior de la célula, ¿no? Ahí, una vez que están en el interior de la célula, en caso de los macrófagos, ¿no?, estoy en clases también, luego te digo, dame 20 minutos, Ya, vamos a recapitular el tema de la inmunidad mediada por las células, ¿no? Les decía que la inmunidad mediada por células son mediadas por dos tipos de linfocitos: linfocitos CD4, conocidos como helper, o linfocitos T citotóxicos, conocidos como CD8, ¿no? Para que se produzca este tipo de respuesta mediada por estos linfocitos, ¿no?, tiene que haber presentación de los antígenos, ¿no? Los macrófagos, ¿no?, pueden fagocitar a los microorganismos, ¿no? Sabemos que una de las funciones de los macrófagos es eliminar al microorganismo, pero no todo microorganismo se puede eliminar siendo fagocitados. Algunos de ellos son escindidos, se parten, ¿no?, y crean sustancias antigénicas o fragmentos antigénicos. Estos fragmentos antigénicos, ¿no?, se pueden combinar con los complejos mayores de histocompatibilidad o con el complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez combinados, salen en exterior para que puedan ser reconocidos por el linfocito T, CD4, ¿no? En caso de los linfocitos T citotóxicos, ¿no?, o mediados por los CD8, lo que van a exponer, ¿no?, en su exterior son complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1, ¿ya? ¿Cómo ingresan estas células al interior, o microorganismos cómo ingresan al interior de estas células? A través de fagocitosis, gracias a los macrófagos, o simplemente porque los microorganismos tienen la propiedad de ingresar, como le dije, ¿no?, al interior de la célula. Un ejemplo, les hablé de los microplasmas, pero también los virus tienen esa capacidad, ¿no?, de parasitar o ingresar al interior de la célula para favorecer su crecimiento, ¿no? Lo cierto es que cuando la inmunidad, ¿no?, mediada por células tiene función, ¿no?, de activar más macrófagos o simplemente eliminar, ¿no?, a través de sus componentes, ¿no?, citotóxicos, como es en el caso de los linfocitos CD8. Hay fases de respuesta dentro de lo que es la inmunidad adaptativa. Tenemos la primera fase, que es de reconocimiento de antígeno, una segunda fase de activación de linfocitos, una tercera fase, que es la fase efectora, y por último el retorno a la homeostasis. Tenemos aquí la fase de reconocimiento, ¿no? Les decía, para que se inicie la inmunidad adaptativa, tiene que haber primero, ¿no?, un antígeno y un anticuerpo unido, ya sea de manera directa, microbio, anticuerpo, o ya sea a través de las células presentadoras de antígeno que exponen esos complejos mayores de histocompatibilidad, ¿no?, hacia el receptor de células T, ¿no? Para que se expongan o para que se dé esta unión antígeno-anticuerpo mediado por los linfocitos B exponen una célula receptora tipo B. Para que se medie esta unión complejo mayor de histocompatibilidad y linfocitos T, lo hacen a través, ¿no?, de un receptor de células T. La siguiente fase es la fase de activación. Durante la fase de activación podemos diferenciar la fase de proliferación y la fase de diferenciación. La fase de proliferación entendemos que se van a empezar a duplicar o multiplicar múltiples clonas de estos mismos anticuerpos, ¿no?, que van a tener una actividad específica para un microorganismo o un antígeno específico, ¿no? Durante la fase de diferenciación van a haber anticuerpos o células que cumplen la función efectora, es decir, ya sea eliminarlos, ya sea fagocitarlos, o ya sea llamar más respuestas inflamatorias, o ya sea activar a los linfocitos B para que se sigan produciendo, o simplemente crear otras células, ¿no?, que son constituidas de las células de memoria, que van a tener la actividad, ¿no?, a futuro, frente a próximos eventos parecidos ante el mismo microorganismo, de poder
reaccionar de manera inmediata. Aquí vemos, ¿no?, la fase de reconocimiento, ¿no?, la fase de proliferación, ¿no?, múltiples clonas, ¿no?, iguales, similares, ¿no?, y la fase de diferenciación, que es la fase en donde se van a producir aquellas células que tienen función efectora, ¿no?, a través de diversos microorganismos van a tratar de eliminar, ¿no?, o las células de memoria que van a sobrevivir durante todo este proceso de la respuesta adaptativa para otros próximos eventos parecidos o iguales, ¿no? La fase vectora están en relación con la inmunidad inespecífica. Los antígenos unidos a los anticuerpos potencian la fagocitosis, otros activan el sistema de complemento, hablamos de las células B. Los linfocitos T activados segregan citocinas que potencian su función de células fagocitarias y respuesta inflamatoria, ¿no? Esas son las actividades de manera general tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T. Bueno, es una imagen donde les muestro todas las fases que se dan durante la respuesta inmunitaria adaptativa, ¿no? La fase de reconocimiento, mediada por los linfocitos B o mediada por los linfocitos T. Anticuerpo reconoce a un microbio específico. Vemos aquí la célula T a través, ¿no?, del receptor de célula T, ¿no?, de células T, reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad, sea tipo 1 o sea tipo 2. Tipo 2 presente en las células o reconocido por las células T CD4, y tipo 1 reconocida por las células T CD8, ¿no? Reconoce este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2, la cual va a ser presentada, ¿no?, por una célula presentadora de antígeno. ¿Ya? Una vez que se produce la primera fase, que es la fase de reconocimiento, tenemos la fase de activación. En la fase de activación se da la proliferación clonal, es decir, se producen más anticuerpos o más células, ¿no?, que van a tener la misma actividad contra ese antígeno que ha estimulado, ¿no?, este sistema inmunitario, ¿no? Células B iguales más y más, o células T iguales, ¿no? Luego de la fase de activación se dan sus funciones efectoras tanto de los linfocitos B o de los linfocitos T, ¿no? Es decir, generar respuesta inflamatoria, estimular más a los fagocitos, o crear que las células B creen más anticuerpos para que puedan de esta manera inactivar, inmovilizar o evitar que ingresen microorganismos a las células B o a otras células, ¿no? Entre cualquier función efectora que puede tener estas células T o células B. Y posteriormente se da la eliminación. ¿Ya? Una vez que se elimina el microorganismo, regresamos a la normalidad, ¿no? Es decir, antes que existía, ¿no?, antes de existir el proceso inflamatorio. Si bien es cierto, se han producido clonas, ¿no?, que ya han sido utilizadas, ¿no?, tanto de las células B como de las células T, estas van a ser eliminadas, ¿no?, por un mecanismo que es la apoptosis, ¿no? Una vez que son eliminadas, ¿no?, estamos en la fase de homeostasis, ¿no? Y por último, aquellas clonas que han sobrevivido, ¿no?, van a constituir las células de memoria listas para cualquier evento infeccioso igual que se pudiera presentar a futuro. Ya está. Vamos a hablar sobre las células de la inmunidad adaptativa. Les hablé de los linfocitos, ¿no?, los linfocitos T, derivadas del timo. ¿Ya? En el timo es donde se diferencian las células CD4 y CD8, ahí hace su diferenciación. El 70 al 80% de los linfocitos totales circulantes, ¿no?, o sea, la cantidad que está circulando. La especificidad de los linfocitos T lo adquieren el timo. Los linfocitos T son capaces de reconocer antígenos si el receptor de células T está unido a un complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Tenemos dos complejos mayores de compatibilidad que ya les expliqué, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 está presente sobre las superficies de las células nucleadas, ¿no? Y el tipo 2 se expresan solo en células especializadas en capturar antígenos, ¿no?, procesarlos y fragmentarlos en otra población de linfocitos, ¿no?, los macrófagos, por ejemplo.
Los linfocitos T, CD8 citotóxicos, reconocen fragmentos antígenos extraños asociados a complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. El método principal, ¿no?, por la cual estos linfocitos T, CD8 eliminan al microorganismo es a través de sus gránulos citotóxicos. ¿Cuáles son? Perforinas, granulosimas, ¿no?, siendo de todas estas, ¿no?, las granzimas las que inician la apoptosis, ¿no? Este es el mecanismo por el cual los linfocitos T citotóxicos eliminan, ¿no?, al microorganismo. Los linfocitos T, CD4, o también conocidos como colaboradoras, van a reconocer fragmentos extraños siempre y cuando estén asociados al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Los CD4 pueden transformarse en 4 tipos, ¿no? Hay 4 tipos de CD4: H1, H2, H17 y HREG, ¿ya? Los cuales van a transformarse, ¿no?, en dependencia de qué citoquina pues está está involucrada, ¿no?, en el linfocito CD4, ¿no? Por ejemplo, TH1 produce interferón y favorece la destrucción intracelular del microorganismo, ¿no?, fagocitándolo por el macrófago. TH2 coopera con el linfocito B en la respuesta humoral, produce inmunoglobulina E, interleuquina 4, interleuquina 5, relacionado con la reacción alérgica. Les mencioné hace un momento hablé sobre la célula presentadora de antígeno, ¿no? Las células dendríticas es una célula presentadora de antígeno, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la función? Captar, procesar proteolíticamente el interior de estas células y después presentar el antígeno a los linfocitos T, ¿no?, conjuntamente con las moléculas de histocompatibilidad. Vemos aquí un antígeno, ¿no?, que va a ingresar al interior de la célula, ya sea por fagocitosis o endocitosis, ¿no?, del antígeno. Una vez en el interior de la célula, se supone que este macrófago, por ejemplo, ¿no?, lo que va a hacer es extinguir este antígeno. Vemos aquí, ¿no?, fragmentos del antígeno, lo va a tratar de digerir, pero sin embargo su acción no es efectiva. Posteriormente, al no ser efectiva, ¿no?, van a sintetizarse, ¿no?, complejo mayor, o en el interior de esta célula presentadora va a haber complejo mayor de histocompatibilidad, las cuales van a ser combinados o se van a unir a estos antígenos fragmentados y posteriormente por exocitosis, ¿no?, esta asociación complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no?, y el fragmento van a salir al exterior de la célula presentadora, ¿no? Y esta célula, ¿no?, como su mismo nombre dice, presentadora, va a presentar al antígeno unido al complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T-CD4. En caso de los linfocitos T-CD8, ¿no?, lo que se expresa no es el antígeno está en el interior. Lo que se expresa, ¿no?, por lo que reconoce la célula T-CD8 es solo al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿no? En el interior está el fragmento antigénico, ¿no?, o el antígeno. Esto es más de las células presentadoras de antígeno, ¿no? Vemos aquí el CD4 y aquí el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿no?, que va a estar asociado al CD8, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, ¿no?, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 asociado a su antígeno exógeno, reconocido por la célula CD4, a diferencia, ¿no?, de la clase tipo 2, antígeno, ¿no?, solo complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, pero el antígeno está de manera endógena, ¿no? ¿Quiénes? Por ejemplo, los virus, ¿no?, aquellas células que tengan la capacidad de poder parasitar, ingresar, ¿no?, de manera directa, ¿no?, parasitar, ¿no?, de manera intracelular, ¿no?, por los virus, por ejemplo, que van tienen la afinidad intracelular, ¿no? Vamos a las
caso de los linfocitos B, representan el 5 al 15% de los linfocitos circulantes. Durante su proceso de maduración adquieren un receptor específico llamados inmunoglobulinas o anticuerpos de unión a moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. 5 clases: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Lo cierto es que de estos anticuerpos, que son solamente secretados por los linfocitos B, cumplen, ¿no?, las IgA, IgG, las IgD, las IgM, tienen una característica en particular. Están unidas, ¿no?, constituidas por cadenas ligeras o cadenas pesadas. Región variable, ¿no?, las regiones variables de las cadenas ligeras, ¿no?, son regiones que son sitios de unión a los antígenos o a una porción antigénica, ¿no? Y la región constante cumple la función, ¿no?, o sea, le da la especificidad, podríamos decir, a cada inmunoglobulina, la especificidad de respuesta de cada inmunoglobulina. Solo para conocimiento, las cadenas ligeras tienen dos tipos de cadenas, las cadenas kappa y las cadenas lambda. Son importantes conocerlas, sí, porque van a estar asociadas, o una de ellas, o la proliferación de una sola clona, ¿no?, de una de ellas está relacionada a enfermedades mieloproliferativas. Los anticuerpos existen en dos formas: unidos a linfocitos B, actúan como receptores de antígenos y secretados que residen en la circulación, tejido y mucosas, neutralizan las toxinas, impiden la entrada al organismo del microorganismo, ¿no? Esa es la función de los anticuerpos. Todos los anticuerpos tienen estructura simétrica, dos cadenas pesadas, estas dos cadenas ligeras, unidas por enlaces covalentes, ¿no?, a la cadena pesada con una ligera. La región variable, sitio de unión al antígeno, y la región constante median las funciones efectoras de las inmunoglobulinas, ¿no? Vamos a hablar sobre la inmunoglobulina G. Es importante conocer esta inmunoglobulina. La inmunoglobulina G se encuentra en nuestro organismo, hablamos de una persona adulta, siempre y cuando haya habido una exposición previa a un antígeno, ¿no? Son las famosas inmunoglobulinas también que se llaman de memoria, ¿no? Entonces, ante una primera acción no vamos a encontrar de inmediato, ¿no?, vamos a pretender encontrar, si usamos anticuerpos en nuestro organismo, de inmediato la presencia de inmunoglobulina G. Es un anticuerpo bivalente, constituye el 75% de los anticuerpos de una persona sana. Al ser bivalente, al ser pequeña, tiene la capacidad de poder atravesar la placenta. Es importante saber si atraviesa o no atraviesa la placenta, porque muchas veces encontramos anticuerpos en los recién nacidos, pero son anticuerpos generados de la madre, sin esto significar que el niño ha tenido una exposición previa. El niño ha tenido una exposición previa a un antígeno, ¿no?, sino que estos han sido productos, ¿no?, de que han pasado de la placenta, ¿no?, de la mamá hacia el niño. ¿Tienen funcionalidad? Claro que sí, porque estas sí brindarían como respuesta, en este caso particular niño, respuesta ante un antígeno, ¿no?, que podría ocasionarle daño al bebé, ¿no? Tenemos otra inmunoglobulina, la inmunoglobulina A, corresponde al 13% del total de las inmunoglobulinas. Se encuentra específicamente en secreciones serosas y mucosas, como son la leche, la lágrima y la saliva. La inmunoglobulina M representa el 6% del total de las inmunoglobulinas, aparece en los linfocitos B unidas a su membrana plasmática. Vemos la arquitectura de la inmunoglobulina M, es pentamérica. Es importante tener esto en mente, es una de las más grandes, ya que esta inmunoglobulina es la primera que se produce ante una respuesta inmunitaria, ¿no? Pero estas no atraviesan, ¿no?, la barrera placentaria. Por ende, si nosotros encontramos inmunoglobulina M específica para cualquier tipo de antígenos en la circulación de un bebé, nos tendría que hacer la sospecha de que hay un antígeno en particular que ha estimulado, ¿no?, la producción de esa inmunoglobulina, ¿no? No atraviesan la barrera placentaria, son grandes, son pentaméricas, ¿no?, y son la inmunoglobulina de respuesta primaria, la primera que aparece ante una reacción inmunitaria, ¿no? La inmunoglobulina D aparece en muy baja concentración, en el 1%, su función puede estar relacionada con la activación de estas células.
La inmunoglobulina E se encuentra en concentraciones muy bajas en el suero y en secreciones alrededor de 0.002%. La región constante, la FC, se une a un receptor de afinidad ubicado en los mastocitos, ¿no?, eosinófilos o basófilos. Parasitosis, ¿no?, procesos alérgicos, ¿no?, donde va a haber activación justamente de eosinófilos, ¿no?, o mastocitos, van a hacer de que se produzcan grandes cantidades de inmunoglobulina E. ¿Ya? Las otras células que tenemos aparte de las, bueno, en realidad la célula B es la responsable de lo que es la creación de estos anticuerpos, ¿no? Estimula, ¿no?, la secreción de esas inmunoglobulinas que hemos hablado. Los inmaduros expresan solo IgM y los maduros vírgenes expresan IgM o IgG, ¿no? Las células B de memoria pueden expresar cualquier isotipo, ¿no? Es decir, puede ser IgM, puede ser IgG, puede ser IgD, puede ser IgA, ¿no?, cualquier tipo, o Ig, ¿no?, cualquier tipo de isotipo. Les mencioné en la clase anterior sobre el sistema de complemento. El sistema de complemento es parte también de la respuesta inmunitaria adaptativa, ¿no? Sabemos que hay tres vías dentro de lo que es el sistema de complemento: la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas, ¿no? La alternativa y la clásica es mediada o dada en las respuestas inmunitarias innatas. La vía clásica es propia de las respuestas inmunitarias adaptativas, ¿ya? Lo cierto de todo esto es que, ¿no?, ya sea que se active el sistema de complemento independientemente de cualquier vía, tiene una producción de unas enzimas proteolíticas comunes. ¿Cuáles son? La C3 convertasa y la C5 convertasa, ¿ya? Por donde se active, la finalidad es esa: crear C3 convertasa y C5 convertasa, que tienen funciones específicas. La C3 convertasa tiene la función de escindir una proteína de la C3. Es también una proteína que forma parte del sistema de complemento. Esa C3 se exinde en C3A y C3B. La C3A responsable de la inflamación y la C3B se une, ¿no?, al microorganismo, ¿no?, y a aquellas células, ¿no?, que han activado a la C3 convertasa, ¿no?, para formar la C5 convertasa. ¿Qué hace la C5 convertasa? Exinde igual complemento C5 en 5A y C5B. La C5A responsable de la inflamación y la C5B va a ser responsable de que se activen más sistemas de complemento. Hasta C6, C7, C8, ¿no?, hasta C9 con todas sus diferenciaciones, ¿no?, para conformar a la larga un complejo activador, ¿no?, o complejo de ataque de membrana. El complejo de ataque de membrana destruye o lisa al microorganismo al producir poros. Al producir poros hace que su sistema o ingresen sustancias que a la larga van a lisar, ¿no? Una de ellas podría ser el agua o iones que lisan al microorganismo, ¿ya? ¿Qué otra cosa deben saber del sistema de complemento? En la vía clásica, ¿no?, que la vía clásica del sistema de complemento, por vía clásica, solo se va a activar siempre y cuando hay presencia anticuerpo unido a un antígeno, ¿no? Y la fase de iniciación del sistema de la vía clásica se da a través de la proteína, ¿no?, del complemento 1, ¿no?, del C1, a diferencia, ¿no?, de la vía alternativa que inicia ya con la C3. Esta 1, ¿no?, activa, ¿no?, o exinde también, cumple la función de excindir otro complemento, C4 y C2, ¿no? Al tener o excindir el C4 y el C2, ¿no?, se forma pues esta enzima, ¿no?, que les mencioné, ¿no?, que es la C3 convertasa, ¿no? Y de ahí sigue todo el proceso hasta llegar a formar el complejo de ataque de membrana y producir la lisis del microorganismo. Sistema de complemento consta de varias proteínas que actúan en conjunto para ozonizar microbios, promover el reclutamiento de fagocitos en la zona de infección y en algunos casos matar directamente al microorganismo, ¿ya? En la última diapositiva, que nos va a ayudar a diferenciar qué cosa es
una inmunidad protectora, ¿no?, frente a un organismo, es decir, una inmunidad que la adquirimos ya sea de manera activa o ya sea de manera pasiva, ¿no? Para nosotros hablar de inmunidad protectora tenemos que hacer referencia a la presencia de anticuerpos. Hay dos maneras como podemos tener anticuerpos en nuestro organismo, ya sea de manera propia, es decir, nosotros mismos, ¿no?, como organismo vamos a producir los anticuerpos, o ya sea adquirida, es decir, nos inyectan anticuerpos. Es importante saber esto, sí, porque podemos comprender un poco del rol protector que cumplen las vacunas, ¿no? Las vacunas son fragmentos, muchas veces de antígenos, ¿no? Antígenos que están atenuados, ¿no?, antígenos que están muertos, ¿no? Pero estos antígenos, al ingresar a nuestro organismo a través de la vacuna, hacen que nuestro sistema, nuestro anticuerpo, ¿no?, nuestro sistema inmune produzca anticuerpos específicos para esos antígenos atenuados o antígenos muertos, ¿no?, para una determinada enfermedad, por ejemplo la hepatitis, ¿no? Entonces crean anticuerpos específicos para la hepatitis. Esos antígenos muertos, al estar muertos o atenuados, no van a crearnos enfermedad, ¿no?, pero sí van a crear anticuerpos para que cuando realmente, ¿no?, venga la hepatitis o el virus de la hepatitis, ¿no?, nuestro sistema esté preparado, ¿no?, para eliminar, ¿no?, al virus hepatitis, ¿no? ¿Qué es lo característico de la inmunidad activa, ¿no?, es lo que les he explicado, ¿no? Es específico, ¿sí?, y crea memoria, es decir, me va a dar memoria a largo plazo. A diferencia que les mencioné de la otro tipo de inmunidad, ¿no?, la inmunidad pasiva, es decir, nosotros ganamos anticuerpos porque nos inyectan anticuerpos. Hay situaciones o enfermedades, por ejemplo, como el tétanos, ¿no?, que nos aplican los anticuerpos, ¿no?, para tratar de eliminar, porque nuestro organismo no ha estado preparado, por ejemplo, ¿no?, no ha recibido la vacunación, ¿no? Entonces, estos anticuerpos tratan de eliminar, que ingresan a nuestro organismo, tratan de eliminar al microorganismo, ¿no? Pero tienen un tiempo, podríamos decir, de vida, ¿no? Son eliminados, una vez que cumplen su función ya desaparecen, por ende no van a dejar ningún tipo de memoria, ¿no?, porque no van a estimular nada, simplemente van a eliminar, cumplir su función, que es eliminar a un microorganismo. Es cierto, es específico, pero no deja memoria. ¿Ya? Esto es para la otra clase, chicos, que no sirve mucho. ¿Alguna duda ahí? No es cierto? ¿Dónde lo he tomado? A ver, parte de la inmunidad adaptativa está tomada de Yagües. Voy a traer la próxima clase inmunología de Lavas. Todos los diagramas que ven ustedes, las imágenes, son provenientes de inmunología de Lavas, ¿ya? Ahí les hablan, si quieren leer un poco más de inmunología, pueden leer de ahí. El sistema de complemento es todo un capítulo, por si acaso, ¿eh? Los he especificado muy chiquitito ahí. Pensé que ustedes ya habían llevado inmunología, me han dicho que no. Entonces, si quieren saber más, pueden leer de ahí, pero como mínimo que se leen